Bien, antes de meternos de lleno en el tema de esta noche, pues recordemos un poquito acerca de la clase del día martes, páginas 107, 108 y 109. ¿Qué se acuerdan de la página 107? ¿Qué es lo que vimos en la página 107? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hablamos Buenas sobre noches. Señor la Pujota, buenas variedad noches. sintáctica. Les pregunté qué se acuerdan de la página 107. Esto vimos el día martes. ¿Quién quiere compartir lo que se acuerda de la página 107? Natalia, por favor. Dicen que en algunas zonas geográficas creo, hablan, o sea, no hablan mal, sino que le hacen mucho leísmo, como por ejemplo aquí en Cayambe. Es un ejemplo de qué tipo de variación. Sí, y que también llaman cosas en inglés, que bien se las puede decir en español. Los anglicismos. Sí. Los anglicismos son el empleo de palabras en inglés en un idioma propio. Ese es ejemplo de qué tipo de variación. Nos hablaste primero del leísmo. Ese es un ejemplo de qué tipo de variación. Morfosintáctica. Bien. El leísmo es un ejemplo de variación morfosintáctica. Morfosintáctica significa que cambiamos unas palabras por otras. ¿Okay? Y los anglicismos son ejemplo de qué tipo de variación. Son jergas. Pertenecen a las jergas juveniles, por ejemplo, es decir, ese man, por ejemplo, ¿ya? Será jerga juvenil. En la página 107 dice que los anglicismos son un ejemplo de la variación léxico-semántica. Les hago acuerdo rápido de esta variación, tal como sugiere su nombre. Léxico es sinónimo de vocabulario, semántico, el significado literal de las palabras. ¿Ok? Entonces, la variación léxico-semántica, nosotros le damos un significado diferente a una palabra. Esa es la variación léxico-semántica. De ejemplos de estos teníamos los anglicismos, léxico propio por influencia de las lenguas indígenas, por ejemplo, Wawa, Arraray, Taita. Y todas. Mama. ¿Cómo, señor Fujota? Mama. Mamá. Bueno, mamá es universal, casi que en todos los idiomas. Decir mamá es muy parecido en casi todos los idiomas. Bien. Llegamos a la página 108. ¿Qué es lo que se acuerdan de la página 108? Dice, ingeniero, Dígame, señor Fujota. de la palabra jerga. Bueno, ¿qué son las jergas? ¿Qué entendió usted por jergas? Dígame, señor Pujota, ¿qué entendió usted por jergas? De la palabra jerga es una variedad lingüística.
¿Ok? Y ¿Qué más? se refiere a un conjunto de palabras que utiliza un círculo social en específico. Perfecto, sí. Las jergas son el conjunto de palabras que le pertenecen a un grupo social en específico. Teníamos jergas profesionales, conjunto de palabras que utilizan los profesionales, jergas médicas, conjunto de palabras que utilizan los médicos, jergas de abogados, conjunto de palabras que utilizan los abogados, jergas juveniles, conjunto de palabras que utilizan los jóvenes. En la página 109 nos da ejemplos de jergas ecuatorianas, muchos ejemplos de jergas ecuatorianas, conjunto de palabras que les pertenecen a los ecuatorianos. Listo. Eso fue lo que vimos la clase anterior. Estamos listos para empezar la clase del día de hoy. En la página 110, dice estereotipos en la comunicación. De la página 110, quiero empezar haciéndoles la pregunta, ¿qué es la clasificación social? ¿Qué entienden ustedes por clasificación social? Estamos en la página 110. ¿Qué entienden ustedes por clasificación social? No sabía. Que se clasifican en pobres y ricos. Es un ejemplo de clasificación social. ¿Qué más? ¿Qué más entienden por clasificación social? Puede ser sobre las carreras que tienen, o sea, digamos, un albañil y un abogado. O sea, son trabajos dignos, pero el Ajá. abogado lo miran más, o sea, como más fino, que el albañil lo miran como más poca cosa. Es otro ejemplo de clasificación social, es correcto. Listo, entonces tenemos claro lo que son las clasificaciones sociales, ¿no es cierto? Voy a compartirles mi pantalla. Me confirman si se puede ver. Estoy en mi Edmodo. Aquí está. Tarea 26. Esta es la tarea que es para el día de hoy. Pueden presentarla hasta la medianoche. Es la clase que estamos viendo ahorita. Estereotipos en la comunicación. Páginas 110 hasta las 112. Entonces voy a abrir el PDF. Y es la página 110 de sus textos. Bien. Ok, entonces, ojo que todo esto ustedes ya lo leyeron. Nos habla acerca de la categorización del mundo, la clasificación social, los estereotipos. ¿De acuerdo? De eso trata esta lectura. La siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que es buena o mala la categorización social? ¿Qué opinan de la categorización social? Estamos en la página 110. Ya entendemos lo que es la clasificación social. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de la clasificación social? Una persona que nos quiera compartir su opinión acerca de la categorización social. Dicen una pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa qué? Se me fue. Bueno.
¿Cuál es su opinión acerca de la categorización social? Ya sabemos lo que es la categorización social o la clasificación social. Ya sabemos lo que es. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Listen, Mm. yo opino que, o sea, que está mal en eso de que clasifican a las personas según su título, su profesión, porque, o sea, a pesar de todo, todos los trabajos son dignos y no está bien que los hagan de menos a los que, o sea, como le dije, el ejemplo del albañil o de otro ejemplo podría ser una costurera o algo así. Muchas gracias, Natalia. Vi que Natalie también querías compartir algo. Sí, Lisa, yo también creo que por una parte sería bueno y otra parte es malo, porque creo que todas las personas somos capaces de hacer todo lo que las personas también, creo que las personas con títulos, no, un ejemplo, son más capaces de hacer diferentes cosas, pero los que no tenemos títulos también podemos, ¿no? Pero en ese caso nos ponen, creo, un poco más a un lado porque no estamos capacitados para eso. Eso Muchas gracias. dice. Muchas gracias, Natalie. Estuvo muy bien. Señor Pujota, ¿quieres compartir algo? Y después, señor Catucuambo. Señor Pujota. Sí, sí, ingeniero. La verdad que como dicen los compañeros, pero la verdad, ahí son muchos clasificación, ¿no? Social, entusiasmo, compañerismo, ser amable. Pero en cuanto en el trabajo, la verdad, formamos en grupo. Es decir, como trabajo de albañería o trabajo de telecomunicaciones, ¿no? Entonces tenemos del compañero y compañeros de diferentes que estamos trabajando con grupos y somos sociales. Pero partes que son profesionales, la verdad, hay algunos que son sociales muy independientes, pero siempre y cuando, como nosotros no tenemos títulos, pero siempre y cuando clasificamos como profesionales, como en la práctica, socializamos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, señor Pujota. Señor Catucuambo, tienes la palabra. Licenciado, muy buenas noches. Yo creo que en ese sentido, las personas hacen como se decía, están en un uso equívoco de eso, porque hay, o sea, se utiliza como el orden jerárquico, en donde en los trabajos, en lo que quiera, hay una persona que está encima, pero, o sea, sería por sus conocimientos y todo lo demás. Pero toda la sociedad utiliza mal eso, utiliza como a modo de discriminación. Entonces, algunos que tienen sus títulos piensan que se hacen superiores a los demás, y las personas que no tienen los títulos a veces igual se menosprecian o tienen bajo autoestima y se dejan, como se dice vulgarmente, mangoñar de los demás. Es una, como se decía, para mí es algo erróneo llevar esas situaciones, llevan de una forma errada. Se debería de respetar los órdenes jerárquicos, sí, pero en su forma adecuada, más no utilizarle para hacer un modo de discriminación o racismo que los utilizan muchas personas, porque de ahí, de verdad, todos estamos capacitados o somos aptos para hacer cualquier labor, sí, pero algunos, por ejemplo, en mi caso, algunos no tenemos el título, entonces tenemos que respetar a las demás personas. Y también en mi caso yo utilizo eso para seguir estudiando y tener el título y llegar a un orden jerárquico normal, pero no por eso menospreciar a las demás personas. Eso, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, señor Catucuambo. Ok. El aporte de todos ustedes ha sido muy valioso. Les quiero leer esta parte de aquí que dice, el problema de la clasificación social. ¿Cuál en sí es el problema con la clasificación social? La clasificación social hace que exageremos las diferencias entre grupos y que los veamos como muy homogéneos, de manera que todos sus miembros nos parecen iguales. Por ejemplo, ¿qué imagen viene a su mente cuando piensa en un contador? ¿Cómo son los contadores para ustedes? ¿Qué imagen les viene cuando piensan en un abogado? ¿Sí? De pronto para ustedes todos los abogados son iguales. ¿Qué imagen les viene cuando piensan en un albañil? Quizá la imagen que les viene es la misma para toditos ustedes. ¿Ok? Entonces, el problema con la clasificación social es el
homogeneizar a las personas, y la verdad es que las personas no somos iguales, ¿sí? Es una tendencia humana, natural, el querer categorizar el mundo a nuestro alrededor. Eso lo dice acá arriba, ¿ya? Todos los seres humanos, todos, incluyéndonos a nosotros, tendemos a categorizar el mundo que nos rodea para poder manejarlo y entenderlo mejor. Es nuestra tendencia natural, ¿no? El querer categorizar a las personas, incluso, o sea, categorizamos todo, pero incluso categorizamos a las personas. Y queremos encajar a un grupo de personas en una cierta categoría y decir, bueno, todos los albañiles son iguales, todos los abogados son iguales, todos los contadores son iguales. A eso se refiere esta parte de aquí, que los vemos como muy homogéneos, de manera que todos sus miembros nos parecen iguales. Y eso no es verdad. ¿Okay? La generalización es el problema. El pensar que todos los albañiles son iguales. El pensar, hasta ahorita solo hemos topado la profesión, pero hay otras clasificaciones sociales. Hablemos de nacionalidad, hablemos de raza, ¿ok? Todos los venezolanos son iguales, todos son, no sé, bulliciosos. ¿Qué imagen se les viene a la cabeza cuando piensan en una persona venezolana? Todos son bulliciosos, son vagos, he escuchado, todos son vagos, etcétera. A nosotros, a los ecuatorianos, nos han categorizado en el extranjero, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es la imagen que los estadounidenses tienen de los ecuatorianos? Que son gente más o menos, ¿ya? Esto les cuento porque lo he escuchado. Somos gente más o menos, ¿ok? Ni tan buenos ni tan malos. ¿Cuál es la imagen que tienen de los colombianos? Colombiano malo, ¿ok? Por ejemplo. ¿Cuál es la imagen que tienen de los salvadoreños? Salvadoreño, buena persona. Les digo porque lo he escuchado. Yo viví en Estados Unidos algunos años, ¿ok? Entonces, ese es el problema con la categorización social, que encajamos a todo un grupo de gente dentro de una misma categoría. Y para nosotros, todas las personas que entran en esta categoría son lo mismo. Pecamos de generalización, porque sabemos que la realidad no es así. No todos los ecuatorianos somos, ¿qué diré? No todos los ecuatorianos somos malos, no todos los ecuatorianos somos más o menos. Pero así mismo como nos han categorizado a nosotros, yo creo que a veces nosotros también hemos categorizado a otras personas. De eso vamos a hablar en un momentito, ¿ya? Nomás es para la reflexión. Entonces, aquí podemos entrar en otro tema. ¿Qué son los estereotipos? ¿Sí? Aquí tenemos una imagen que dice los estereotipos de género. Miren, tenemos el estereotipo de la ama de casa, sumisa, y es más, la página que sigue podemos leer acerca de eso, los roles sociales. ¿Cuál es el rol social de la mujer? De pronto si leemos la página siguiente, pues uno lo lee con más detalle. Dice... Igualmente, durante mucho tiempo, la sociedad ha empujado a las mujeres al cuidado de otras personas o del hogar, o a posiciones subordinadas. Esto hizo que fuesen percibidas como maternales, sensibles a las necesidades y sumisas, cualidades requeridas por el rol de ama de casa o subordinada. Listo, miren la imagen que tenemos de la mujer. Y esto creo que en el Ecuador hasta se siente mucho, ¿sí? El machismo, que la mujer a la cocina y el hombre a trabajar. Algo así se expresa en esta imagen de aquí. La mujer a la cocina, a los quehaceres domésticos, a la crianza de los hijos, el hombre a trabajar, afuera, a traer el pan todos los días a la mesa. Son estereotipos de género, ¿okay? ¿Cuál es la imagen que nos viene cuando pensamos en mujer? ¿Cuál es la imagen que nos viene cuando pensamos en hombre? De una familia, ¿no es cierto? Les quiero hacer la pregunta.
¿Qué son los prejuicios? Y ya llegamos a la página 111. ¿Qué entienden ustedes por prejuicios? Dicen Dígame. que un prejuicio es algo que nunca, o sea, lo quisimos, pero nunca lo pudimos hacer. ¿Puedes explicarte? Lo que hicimos, pero nunca pudimos hacer. Claro, o sea, digo, un prejuicio es por lo que, o sea, al que quisimos llegar a hacer algo, ¿Ya? pero en realidad no lo logramos, o sea, no llegamos a esa meta. Podría ser un perjuicio, pero ¿qué es prejuicio? Es diferente. Prejuicio a perjuicio. Ah, ya, yo pensé que era lo mismo, Lice. No, es diferente. Si quieren, léanlo en sus textos aquí. Estoy en la página 111. Léanlo y explíquenme qué es lo que entienden por prejuicio. ¿Qué es lo que entienden por prejuicio? Quizá antes de meternos de lleno al tema de prejuicios, también tenemos aquí los estereotipos. Esta es una definición muy buena de estereotipos. ¿Qué es lo que entienden por estereotipos? También es muy importante que tengan esto claro. ¿Qué es lo que entienden por estereotipos? ¿Qué es lo que entienden por estereotipos? Dicen, los estereotipos sería de, o sea, ¿cómo le puedo decir? De, o sea, digamos, una bruja es malvada. Sí, es un buen ejemplo de un estereotipo. Ok, les leo. Dice, bueno, ¿alguien quería compartir algo? Señor Catucuamba, ¿quieres compartir algo al respecto? Un estereotipo es una conducta. No todavía. La conducta es la discriminación. A eso llegamos un momentito. Pero antes de la discriminación está el prejuicio y antes del prejuicio está el estereotipo. Dicen, un prejuicio sería, digamos, que yo pertenezco al Barcelona ¿Ok? y digamos que los de la liga son más buenos. Entonces me dicen que bruta porque está en Barcelona, no debería de estar ahí. Algo así. Algo así, algo así. Sí, sí, es un buen ejemplo, es algo así. Ok, les leo, ¿ya? Dice, los estereotipos. Entonces, el señor Catucuamba nos dijo que era un comportamiento. No todavía, ¿ya? El comportamiento es la discriminación, pero antes de la discriminación estuvo el estereotipo. Es una creencia. Empecemos por ahí. Todavía no es un comportamiento, es una creencia, ¿ok? Es popular, es decir, varias personas creen lo mismo. Es una creencia compartida entre muchas personas. ¿Sobre qué? Sobre los atributos que caracterizan a un grupo social.
Nosotros, fue el ejemplo que les di, nosotros encajamos en un estereotipo a las personas. El estereotipo de la ama de casa. ¿Cómo deberían ser todas las amas de casa? El estereotipo de un albañil. ¿Cómo deberían ser todos los albañiles? ¿Ok? Esos son los estereotipos. Son las creencias populares, es decir, que son compartidas por muchas personas, creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social. ¿Cuáles son los atributos que caracterizan a un determinado grupo social? Esos son los estereotipos. Son las creencias que como sociedad tenemos hacia los grupos sociales. ¿Cómo es cada grupo social? Los encajamos en un estereotipo. Ahora, hay estereotipos que están asociados a una imagen positiva y hay estereotipos que están asociados a una imagen negativa. Los estereotipos que están asociados a una imagen negativa, estos generan prejuicios. Y aquí entramos al tema que sigue, los prejuicios. ¿De qué tratan los prejuicios? ¿O qué entienden por prejuicios? Ingeniero. Señor Carlos. Los prejuicios, que son juicios y creencias de carácter negativo. Sí. En relación con un grupo social. Ya, miren eso, qué interesante. Entonces, como les dije, hay estereotipos que están asociados con una imagen positiva, que todo el mundo les quiere porque creen que son buenas personas, y hay estereotipos que están asociados con una imagen negativa, que todo el mundo no les quiere porque creen que son malas personas. ¿Okay? Los estereotipos negativos generan prejuicios. Los prejuicios, tal como sugiere su nombre, son juicios que hacemos acerca de las personas antes de conocerlas. Prejuicio. Hiciste un juicio sobre una persona antes de conocerla. Dime. Podría ser también sobre el color de piel. Sí. Porque digamos que lo vemos a una persona morenita. Sí. Lo miramos así como de malo. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Sí, sí, exacto. Ese es un prejuicio. Antes de conocerla, ya la estás asociando a un estereotipo negativo que la sociedad como tal les trata de encajar en este estereotipo. Pero cuando, dime. Dicen cuando uno ya se interactúa con ellas, son personas buenas. Exacto. Entonces no tienen nada de mal. Ajá. La juzgaste antes de conocerla. Eso es un prejuicio. Juzgar a alguien antes de conocerla. ¿Sí? Entonces, el tener estereotipos en nuestra mente, ¿sí? El querer categorizar el mundo y el decir que las personas de raza negra son de pronto malas personas, eso ya es un estereotipo que tengo en mi cabeza, que lo comparto con varias personas en la sociedad. Son más que una sola persona la que piensa así. ¿Ok? Y este estereotipo, el tener esta imagen de las personas negras en mi cabeza, hace que yo les prejuzgue, les juzgo sin conocerlas. ¿Ok? Dice aquí, los prejuicios por su parte son juicios y creencias de carácter negativo en relación con un grupo social. La juzgaste antes de conocerla. Pensaste que era así, cuando en realidad ha sido una persona buena, como nos da el ejemplo Natalia. Eso es un prejuicio. ¿Vamos entendiendo? Dice, los estereotipos serían componentes cognitivos, o sea, nuestra mente, juicios y creencias, de los prejuicios, que son siempre de carácter negativo. Entonces, miren que los estereotipos negativos generan prejuicios. Y finalmente llegamos a la discriminación. Estereotipos negativos, o sea, la imagen que tenemos en nuestra cabeza de un grupo social determinado genera prejuicios contra este grupo social. Y el tener prejuicios contra un determinado grupo social
hace que la discriminemos. ¿Qué es lo que entienden ustedes por discriminación? La discriminación, entiendo de que justamente hubo problemas cuando estábamos en pandemia. Y qué pasa que mis familias, ellos vivían en Quito. Okay. Y no quería que vengan ellos acá. Decían que ellos están contaminados, que si vienen ellos a mi barrio o a mi tierra, pues Y traen que el virus. llegar acá. Entonces eso discriminamos a mi la familia o a los mismos seres queridos. Entonces, eso es lo que entiendo, mi ingeniero. El ejemplo que nos da el señor Pujota es interesante, ¿sí? Yo me acuerdo también que en un momento de la pandemia, cuando todavía no llegaba Cayambe, sobre todo, teníamos la imagen de que los quiteños podían traer la enfermedad, ¿no es cierto? Nos habíamos hecho un estereotipo en la cabeza. La gente de ciudad está infectada. Es un buen ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué entienden por discriminación? Pueden leerlo ahí en la página 111. ¿Qué es lo que entienden por discriminación? Que las personas que tienen más dinero hacen de menos a las personas que son de bajos recursos. Es un ejemplo de discriminación. Hay otros tipos de discriminación, está bien. Señor Catucuamba, ¿quieres compartir? Sí, licenciado. Por ejemplo, la discriminación en muchas de las personas, o en mi caso, es que discriminan como se dijera, a un pueblo o una comunidad entera. Ok. Sin serlo. Antes yo soy de la comunidad de Pesillo, parroquia Olmedo, en la cual existe todavía una pandilla, como se le quiere llamar, que se autodenominaban los Bayardos, los cuales cuando uno se iba a Quito, a la capital, con decirle que uno era de Pesillo, asociaban automáticamente que era un pandillero, un ladrón, que era un bayardo, como se dice. Entonces ese es un modo de discriminación, pues también Sí, lo pues. que ocurre con los señores de Otavalos. Por ejemplo, a ellos todos se les discrimina que son vendedores de ambulantes, como que no tuvieran dinero, pero son incluso personas mucho más preparadas que uno a duras penas habla el español, mucho menos más, y ellos hablan hasta 3, 4 idiomas, y simplemente los discriminan y los dicen los indios, los longos, los puendos. Entonces eso sería en el caso de la discriminación, y sé que muchas personas hemos sido víctimas de ese tipo de discriminación, porque no estamos solamente los extranjeros o las demás personas, sino que a nosotros mismos, tal vez por el hecho de donde somos, o hay muchas personas que, en el caso de mi familia mismo, somos familias descendientes de las mismas raíces. Yo soy a mucha honra indígena de esa comunidad, pero los demás simplemente ellos somos mestizos. ¿Por qué? Porque piensan que los mestizos son superiores a uno, que no sé, son que más educados y todo, pero simplemente cambian sus raíces en unas palabras. O sea, eso para mí es la discriminación, licenciado. Muchas gracias, señor Catucuamba. Muy, muy valioso tu aporte. Todo lo que dijiste es... sí, ya te doy la palabra un momentito, ¿ya? Justo el ejemplo que das de que en Quito pensaban que todas las personas de Pesillo eran pandilleros por causa de un grupo de pandilla que había en Pesillo. Entonces, sí, ese es un ejemplo clarito de un estereotipo negativo. Tenían en su mente de que todas las personas de Pesillo eran pandilleros. Esto produjo un prejuicio en tu contra. Pensaron que tú también eras un pandillero sin conocerte y por lo tanto produjo una discriminación. Ya no te trataban igual, no te trataban como uno de ellos, no te trataban como una persona normal, sino quizá como un pandillero. Muchas gracias, señor Catucuamba, estuvo muy valioso. Sé que quiere compartir Freddy, me parece que Natalia. Natalia, te doy la palabra y después Freddy. No, listen, era para decirle que me acepte de nuevo porque no veo nada en la pantalla. ¿No se ve? No sé si es a mí. Ingeniero,
¿Sí se ve? Yo pido disculpa, ingeniero. ¿Qué pasa? Que se me va la batería de mi celular, ingeniero. Por favor, ¿qué pasa? Que tengo problema, mi celular no me está cargando. Y No se preocupe. ojalá, Está bien. esperemos, ojalá que me aguante, ingeniero. No se preocupe, está bien. Freddy, ¿quieres compartir algo? Me parece que era Freddy. También dicen, disculpe, la discriminación también es por religiones. Sí, sí lo es también. Ya, eso nomás es. Chévere. Como pueden ver, hay un montón de razones por las cuales podemos discriminar a la gente. ¿Y por qué es esto? Les explico. Porque hay un montón de grupos sociales que nosotros mismos nos hemos encargado de crear, ¿ok? Como les leí al inicio, en un momento le doy la palabra a Mayra. Veo que Mayra también quiere compartir. Ya te doy la palabra en un momentito, ¿ya? Nomás termino esta idea. Como les leí al inicio, todos los seres humanos tenemos la tendencia natural de querer categorizar el mundo a nuestro alrededor. Eso lo hace más fácil de pronto para nosotros y eso lo dice en la página 110 al inicio. Eso hace que nosotros de pronto naveguemos de una forma más fácil en esta vida, consigamos lo que queremos de una forma más fácil. Al que categorizar el mundo a nuestro alrededor, entendemos a dónde tenemos que ir para conseguir lo que necesitamos. Sin embargo, el problema es cuando categorizamos a las personas, ¿ok? Y existen un montón de categorías, montones de categorías. Ese es el problema, ¿sí? Categorías según género, si eres hombre o si eres mujer. Categorías según de dónde eres, de Otavalo, de Pesillo. Peor si es que eres de extranjero, peor si es que eres de afuera, ¿ya? Categorías según la religión, de qué religión eres. Todos los testigos de Jehová son así, todos los mormones son así, todos los católicos son así, todos los evangélicos son así, etc. Categorías según cuánto dinero tienes. ¿Ok? Bueno, ¿y cuánta cosa más pueda? Categorías según el color de tu piel. ¿Ok? Hay un montón de categorías. Categorías según tu profesión. ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? Entonces, existen un montón de categorías que nosotros mismos nos hemos encargado de crear. No solamente que son los ricos y poderosos los que nos han encajado en una categoría, sino que nosotros mismos a veces hemos, hasta en nuestro comportamiento, hemos apoyado la creación de esas categorías. Mayra, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches, dicen. También hay la discriminación entre ecuatorianos cuando un ecuatoriano viaja al extranjero, por ejemplo, a Estados Unidos o a España o a Italia. O sea, discriminan al mismo ecuatoriano. También por la forma de vestirse, también aquí en Ecuador se discrimina. O sea, en vez de tener en nuestra sangre nuestro indígena, de vestir como por ejemplo, en mi zona vestimos de centro y camisa. Sí, más que todo creo que por la vergüenza, porque la gente ya ven porque te vistes de centro de camisa, ya te discrimina. Mejor aquí no se visten, se ponen pantalón jean, calentador, en vez de ponerse su vestimenta que es de aquí de la región. Eso no malísimo. Muchas gracias, Mayra. Es correcto. Ese es otro ejemplo de discriminación. Entonces, para entender bien a qué nos referimos cuando decimos la palabra discriminación, les voy a leer lo que dice en la página 111. Esa es una definición muy precisa de discriminación. Dice, la discriminación hace referencia al comportamiento derivado del prejuicio. Sería la conducta de falta de igualdad. Esto es lo importante de la discriminación. Cuando no tratamos a otra persona de un modo igual, sino que le damos un trato diferente. Falta de igualdad en el tratamiento otorgado a las personas en virtud, eso es lo importante, le damos un trato diferente, pero ¿por qué? En virtud únicamente por su pertenencia a un grupo o categoría social en cuestión. Entonces, les defino la discriminación de una forma muy sencilla. La discriminación es darle un trato diferente a otra persona solo porque es de otro grupo social. Solo por eso le doy un trato diferente. ¿Sí? Esa es la definición de discriminación. Darle un trato diferente solo porque es de otro grupo social. Sí, es normal darle un trato diferente a la gente
Pero lo que no, creo yo, no es correcto es que sea en virtud solo porque pertenece a otro grupo social. Si es que tú le das un trato diferente a otra persona, puede ser en virtud de que de pronto una persona tiene una discapacidad mental. Claro, debes tratarla diferente si es que tiene una discapacidad mental. Por ejemplo, si es que de pronto es un niño, claro, le vas a dar un trato diferente a un niño que le darías a un adulto, ¿ya? Entonces sí, nosotros tampoco es que tratamos del mismo modo a todo el mundo. Eso es normal. Pero el problema es que cuando tú le das un trato diferente a alguien, sobre todo un trato peor, ¿ya? Sobre todo un trato peor, solamente en virtud por su grupo social, porque es de tal o cual lugar, porque eh, de pronto tienen menos dinero que tú, le tratas como menos, que sí sucede. De pronto porque uno es un profesional y la persona con la que estás tratando no es un profesional, la tratas como menos, eso es discriminación. ¿Ok? Listo, eso es la discriminación, nomás para definirlo de una forma clara, ¿de acuerdo? Entonces, ya para este punto, me han dado muchos ejemplos en los que ustedes han sentido la discriminación de parte de otras personas. Sería interesante si es que también reflexionáramos acerca de si alguna vez nosotros hemos discriminado a alguien. Sobre todo solo para que nos demos cuenta que esta es la tendencia humana natural. Todo ser humano tiene esta tendencia natural a querer categorizar al mundo, a querer pertenecer a una categoría en específico. ¿Sí? Por eso digo que hasta nosotros hemos apoyado la categorización social, porque nosotros mismos queremos identificarnos con un grupo social en específico. Y a pensar si es que alguna vez hemos tratado de menos a otro grupo social únicamente en virtud porque pertenecía a otro grupo social. ¿Piensan que sí lo hemos hecho? ¿Piensan que nosotros nos han discriminado? Sí, de acuerdo. ¿Piensan que nosotros también alguna vez hemos discriminado a alguien únicamente en virtud de que esa persona pertenecía a otro grupo social? Bueno, eso queda para la conciencia de cada uno de ustedes. Reflexionen sobre esto, reflexionen sobre la discriminación. Nos han discriminado, sí, pero ¿cuántas veces nosotros también hemos discriminado? ¿Ok? Y de acuerdo, está mal. Creo que incluso el libro hasta dice eso. Justo con la imagen de la señora de aquí, dice, los prejuicios hacen que haya discriminación, ¿sí? De acuerdo. Los prejuicios hacen que haya discriminación, cosa que no debería haber en Ecuador, ¿sí? No debería haber esto en Ecuador, yo estoy de acuerdo. No deberíamos discriminar a las personas puro en base a su etnia, puro en base a su nacionalidad, de dónde son, su lengua. Somos gente muy diversa, ¿de acuerdo? El Ecuador se caracteriza, como leímos en alguna clase anterior, es plurinacional. Tenemos muchas nacionalidades indígenas dentro de un mismo país. Somos gente muy diversa, ¿sí? Que difícilmente deberíamos encajar en un grupo social determinado, porque todo el mundo, para empezar, todo el mundo es diferente, ¿ok? Entonces, realmente la discriminación no debería existir porque todos somos diferentes y convivimos juntos. ¿Alguien tiene algún pensamiento al respecto? Yo creo, ingeniero, ya está entendido muy bien. Yo quisiera que sobre todo apliquen esto en sus vidas. Eviten ustedes también discriminar a alguien puro porque pertenece a otro grupo social. Si es que van a discriminar a alguien, bueno, pero que sea por otras razones. Por ejemplo, porque es un ladrón, listo, ahí sí, claro, le vamos a dar un trato diferente, claro, pero no porque es negro, ¿de acuerdo? Eso sí está mal, sí me entienden, ¿no? Sí. Sí, pero a veces por trabajo también, Licen. ¿Puedes expandir un poquito más tu idea?
O sea, claro, o sea, a veces por trabajo también discriminan a la gente. Por Por sus lo que, empleos, o sea, por su profesión. sí, por lo que tiene alguien, como estamos hablando de antes, tiene un puestito más, un poquito más alto, pero o Sí. sea, somos de los mismos. O sea, y los que estamos más abajo discriminamos porque a veces, como nosotros vulgarmente decimos, ellos son perros, así, por lo que se creen más igual que el jefe. Interesante. Muchas gracias, Freddy, por tu aporte. Es valioso. Entonces, sí, incluso nosotros desde abajo hemos discriminado, como dice Freddy. Hemos pensado mal de nuestro jefe, aunque a veces sí, los jefes dan razón. Pero el punto al que quiero llegar es que si vamos a discriminar, es decir, si vamos a tratar a dar a alguien un trato diferente, que no sea únicamente por virtud del grupo social al que pertenece. Entonces, claro, no es que yo voy a ponerme a hablar pestes de mi jefe únicamente en virtud porque es mi jefe, ¿ya? Sino porque de pronto me dio alguna razón para hablar pestes de mi jefe. Del mismo modo, no voy a hablar pestes de una persona extranjera únicamente en virtud porque es una persona extranjera. Eso es racismo, eso es discriminación únicamente en base al grupo social que pertenece a la persona, ¿de acuerdo? Si es que vamos a discriminar a alguien, que nos dé razones por las cuales discriminarle. Por ejemplo, porque es un ladrón. ¿Okay? Ahí sí, claro, ahí sí le vamos a dar un trato diferente, ¿no es cierto? Pero no en virtud de su raza o o de cualquier otra razón de grupo social, sino por razón de que ha hecho algo malo, por ejemplo. Y nos consta que ha hecho algo malo, porque a veces también pensamos o agrupamos a todo un grupo de gente, estos son ladrones, porque a veces tenemos esos estereotipos en la mente. A veces pensamos que todos los negros son ladrones, y no es verdad, ¿sí? Entonces, sobre todo, la reflexión a la que quiero llegar es que nosotros mismos, desde nosotros mismos debería empezar esto. Dejemos sobre todo de tener prejuicios en contra de las personas, sobre todo si no las conocemos. ¿Sí? Evitemos tener prejuicios en contra de las personas, sobre todo si todavía no las conocemos. Y evitemos la discriminación basada únicamente en que la otra persona pertenece a otro grupo social. Evitemos ese tipo de discriminación. ¿Sí? El querer discriminar o tratar de menos a alguien solo porque pertenece a otro grupo social. Evitemos eso. ¿Algún pensamiento al respecto? Bueno, quiero compartirles un video. A ver.